vamos, si se quiere introducir un concepto dentro de la predicación, que no es precisamente para predicar la palabra salmodiar. Y salmodiar viene de salmodia. Salmodia viene de los salmos. Es la manera con cadencia monótona, repetitiva, con un ritmo, si se quiere, predecible, con una armonía sencilla, porque lo importante no era lo complejo de la armonía, sino el mensaje. Entonces recitar, cantar los pasajes de los salmos. Y de esta misma manera, sin mucho, sin mucha pompa, sin mucho, de una manera muy modesta, vamos a estar leyendo algunos salmos y compartir alguna lectura donde lo preponderante, lo importante no va a ser la forma, sino el mensaje, de manera sutil, reiterativo y repetitivo, hasta que llegue a lo profundo de nuestro ser y pueda hacer el efecto. Y una salmodia es más o menos esto. Repetir un mensaje trascendental, un mensaje sublime, de una manera sencilla, reiterativa, repetitiva, con cierto patrón rítmico que no entretenga, que no llame a la exaltación, sino más bien a la meditación, a comprender y asimilar el mensaje. Está bien. Y esto vamos a hacer con la palabra de Dios, Dios mediante, esta mañana. Vamos a leer algunos salmos, vamos a meditar un poco sobre ellos. Si nos da el tiempo, vamos a hablar un poco de un personaje que a mí me apasiona mucho, que es el profeta Elías, y algunos capítulos interesantes en su vida. Vamos a tener una breve palabra de oración para comenzar este compartir. Señor Dios, te bendecimos, nuestro Elohim, Dios de la creación. Padre, tú que nos conoces, Señor, tú que conoces lo más profundo de nuestro pensamiento, que aún la palabra, Señor, no ha sido formada, Señor, en nuestros labios cuando ya tú la conoces. En este momento pedimos que tú examines, Señor, nuestro ser, que tú veas nuestras necesidades, que tú hables, Señor, conforme, Padre, a la carencia, Señor, conforme a la necesidad, Señor, conforme a la necesidad de cada hermano en este día. Que le pueda, Señor, tú suplir, Padre, cualquier inquietud, cualquier carencia, Señor, que tú seas su socorro, que tú seas su auxilio, Padre, que tú seas, Señor, paz en medio de la tormenta para ellos y para mí también, Señor. Quita, Padre, toda palabra que no sea sazonada con la sal del Espíritu Santo. Permite que podamos recibir edificación y consuelo tuyo. En el nombre de Jesús, Padre, reprendemos todo mover de las tinieblas que quiera entorpecer, Señor, este mensaje, que quiera, Señor, invalidar tu palabra y que tu palabra pueda, Padre, hacer aquello para lo cual es enviado. En el nombre de Jesús te bendecimos y nos ponemos en tus manos humildemente. Amén. Muy bien, vamos a entrar en las lecturas. Quisiera comenzar leyendo algunos versos del Salmo 32. Dice de la manera siguiente, vamos a leer el verso 7, luego el 9 al 11. Dice la palabra de Dios así: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Luego el 9 al 11, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y aquí, en este salmo, hay un concepto que quiero compartir con todos ustedes, y es el tema de la misericordia. Dice el 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esta palabra misericordia, conseguí varios conceptos. La Real Academia dice así, que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Este concepto me gusta. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas.
Otro dice, atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de su criatura. Eso es la misericordia. Es compadecerse de la necesidad, de la problemática del prójimo, pero también es una virtud de Dios de perdonar los pecados. Entonces, al justo lo rodea la misericordia. Pero también conseguí otro concepto de misericordia según otra tendencia. Según Douglas Tenney, la palabra hebrea es una de las más importantes en el Antiguo Testamento y yace en el centro de la revelación que el Señor dio de sí mismo en relación con su actitud para con su pueblo. Su esed está arraigada con su gracia. Combina la idea del amor, compromiso, deber y protección. Está vinculada explícitamente con la verdad, o sea, el ser sincero con uno mismo, el ser auténtico, el ser digno de confianza, de modo que hay un énfasis en la lealtad con la cual el amor actúa. Y ese es nuestro Dios. Dios en su misericordia, o más bien nos rodea, nos muestra su misericordia por su fidelidad. Como todos sabemos, el hombre es inconstante en todos sus caminos. Y por mucho amor, por mucho énfasis, por mucho entusiasmo que tengamos, de tiempo en tiempo fallamos, de una o de otra manera, pero Dios no falla. Dios permanece fiel a su palabra, Dios permanece fiel a su compromiso. Y dice su palabra que al justo le rodeará esa misericordia de Dios. También vemos, entonces hemos hablado de la misericordia, compadecerse del mal, de la miseria, del trabajo ajeno, atributo de Dios de perdonar a su creación. Pero quiero irme ahora a otros salmos. Y antes de seguir, yo me imaginaba esto de la salmodia como el ejemplo del trabajo de un carpintero, ya que la salmodia era repetir, dar el mensaje, cantarlo de una manera, si se quiere, sencilla, no muy adornada, pero que el mensaje quedara. Yo me imaginaba a un carpintero agarrando unos clavos, tomando una pieza de madera y dándole un golpe firme, pero constante, hasta que la madera quedaba fija con aquel clavo. Y eso pretendo yo en esta mañana. Con los salmos, son la herramienta que el Señor me ha dado, vamos a afianzar algunas verdades que no son para nada nuevas, pero que es necesario que en estos tiempos tan convulsionados, que en estos tiempos de angustia, que en estos tiempos en noviembre, ya finalizando el año 2020, año del COVID-19, año de cuarentena, año de tantas cosas extrañas, es necesario que estas verdades, como un clavo, anclen en nosotros esta convicción de creer en la fidelidad, en la misericordia, en el amor de Dios. Dice el Salmo 37, algunos versos, vamos a leer del 1 al 8, así. Salmo 37, no te impacientes a causa de lo maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Otro concepto que vamos a examinar hoy. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te cites en manera alguna en hacer lo malo. Luego vamos a ir al 35. Pero aquí hay varios consejos, hermano, de oro. Varios consejos que son perlas, verdades para nosotros. Deja la ira, desecha el enojo. No te cites en manera alguna a hacer lo malo. Hermano, cuando vemos nosotros alrededor nuestro, tanta gente que procede de la peor manera y le va bien y alcanza y logra y se expande, a veces, ¿cómo nos sentimos? Alegres no, a veces nos sentimos airados, a veces pretendemos nosotros, bueno, si ellos lo hacen y le va bien, yo como que lo voy a hacer también. Y la palabra de Dios nos dice, no lo haga, no te cites, no te apresures a hacer lo malo, porque Dios a todos lo juzgará. Y efectivamente el perverso, el que pervierte el bien, no estará bien delante de Dios. Luego, en este mismo Salmo 37, saltamos del 35 al 40 y dice así, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo,
porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza. En el tiempo de la angustia, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y salvará por cuanto en él esperaron. Hace rato yo le decía que, como dice el verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y este tema de la verdad es un tema, en estos últimos días, para mi vida, le confieso, un poco inquietante, un poco de conflicto si se quiere, un poco de que merece una atención. Conversaba yo con un creyente, un hombre joven, casado, con familia, sobre, indirectamente sobre la verdad. Pero la palabra que usábamos en ese momento era la realidad. Y le confieso que por un momento, esto que conversamos, que no lo voy a traer todo acá, quedó en mi mente, hermano. Y aunque se levantó las promesas de Dios y el Espíritu Santo a llevarme a convicción de fe, yo quedé conversando con personas en mi lugar y estaban aquellas palabras y mi cabeza dando vuelta buscando luz sobre este tema, la verdad. Recordaba yo algunas predicaciones de Didi, ¿cómo que se llama el hermano Didi, el hombre moreno grueso? Bueno, un predicador que predicaba con unas semillas en la mano, y esto nunca se me va a olvidar. Y entonces el tema de la verdad lo quiero confrontar o lo quiero extrapolar con dos conceptos similares, pero no del todo afines, como son el hecho, la verdad y la realidad. Vamos a comparar estas tres palabras. Un hecho. ¿Qué es un hecho? Según la Real Academia, es una acción u obra, cosa que sucede, un asunto o materia de que se trata. O sea, un hecho es algo real. Un hecho es algo indubitablemente que existe, sea una condición, sea un momento, sea una circunstancia, sea una materia, está allí. Un hecho no se puede refutar, no se puede ignorar. No podemos decir que un hecho no existe y hacernos los ciegos. No, un hecho existe. Un hecho es algo que está allí, circunstancialmente, pero allí está. Eso es un hecho. Ahora bien, la verdad, dice la Real Academia, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Nuestra mente tiene un ideario, tiene un esquema, tiene un paradigma de algunas circunstancias, de algunas cosas, y de acuerdo a cómo nuestra mente arme aquello, pues esa es la verdad. Por eso a veces el tema de la verdad, si no se entiende bien, tiende a ser subjetivo. Por eso en toda discusión no basta aquella palabra de esa es tu verdad. Esta es mi verdad. Y por este concepto que dice que es aquella complexión, aquella análisis que hace lo que comprende el cerebro de lo que lo circunda. Sigue diciendo también otra parte, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Cuando una persona dice algo que lo piensa, está diciendo verdad. Si una persona dice algo que no cree en eso o que no lo piensa, está diciendo mentira, ¿verdad? Muy bien, seguimos. También dice que la verdad es propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna, o sea, sin cambio. Y aquí viene una diferencia trascendental, una diferencia elemental del hecho con la verdad. El hecho es algo. La verdad es algo que permanece inmutable en el tiempo. Y aquí mi reflexión. Si yo tengo en mi mano, se me olvidó tomar un puño de semillas, una semilla que gusta mucho en Venezuela. ¿Cómo se llamará ese grano que nos comemos nosotros mucho? La lenteja. Gloria a Dios por las lentejas de Venezuela. Si nosotros tenemos un puñado de lentejas, o de caraota, de cualquier grano, cualquier semilla que a usted se le ocurra, y yo le pregunto, ¿qué tengo en la mano? Y usted me dice, pues semillas o granos de caraota, de lentejas, ese es un hecho. Es un hecho. Porque la verdad se mantiene inmutable en el tiempo. Y si este puño de caraotas, de grano que yo tengo en la mano, hoy, noviembre del 2020, yo tomo el trabajo de sembrarlo, pues en noviembre del 2021 probablemente ya no serán granos, serán algunos arbustos.
Y si me voy a noviembre del 2022, pues probablemente tendré un cultivo. Y si me voy a noviembre del 2025, a lo mejor con esos granitos que se convirtieron en mata, que dieron mucho fruto, pues he alimentado barrios enteros. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que esas semillas tenían la potencialidad de convertirse en alimento para salvar de hambre a pueblos enteros. Esta es la verdad. Es trascendental, es más grande que el hecho en sí y no permanece inmutable. Se va tomando forma hasta ver su producto final. ¿Y saben algo? Dios dice de su Hijo Jesús en Juan 14:6, el mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y realmente todo nuestro transitar, todo nuestro peregrinaje por esta tierra tiene un fin o un propósito último, que es la vida, que es la vida eterna, que es disfrutar de la presencia, las bondades de Dios, que es bendecirlo, que es adorarlo por la eternidad. Ese es el fin último de vivir, estar en la presencia de Dios. Pero volviendo al tema de la verdad, el problema que tenemos los seres humanos, y me incluyo, es que somos muy inmediatistas. Lo que veo al momento es la verdad y ahí me quedo, no considerando que tal vez son hechos circunstanciales, hechos momentáneos, hechos que están sujetos al tic-tac del reloj y no a la benevolencia de Dios o a la misericordia de Dios, que excede incluso las leyes naturales. Dios por misericordia, Dios por amor puede violentar una norma natural de la naturaleza misma. Y recordemos, el mar fue abierto en dos, eso está contra naturaleza, pero Dios lo hizo por misericordia, por amor a su pueblo. Con 5 panes y 2 pesos, pues comerán 3, 4, 5 personas máximas. Y Jesús alimentó miles de personas, hombres, mujeres, niños, por misericordia. Dios puede incluso violentar lo que es normal, lo que es el hecho, lo que es la realidad para muchos por misericordia. Entonces nosotros los creyentes debemos afianzarnos en este momento. Le decíamos a comienzo de año y reitero ahora finalizando el año, lo que está siendo probado en todo el mundo, pero especialmente en Venezuela, en los cristianos, es la fe. La fe es lo que está siendo probado de mil maneras diferentes. De todas las maneras posibles, la fe del cristiano en Venezuela ha sido probado y en este último tiempo está como que dándole los últimos toques al Señor para presentarla como una magnífica joya al final. Y entonces debemos aferrarnos a las grandes verdades trascendentales de Dios y no conformarnos al hecho. ¿Qué es un hecho? La cuarentena. ¿Qué es un hecho? El COVID. ¿Qué es un hecho? La crisis económica. Otro hecho, la devaluación del bolívar. Todos estos son hechos que asustan o no. Asustan, preocupan, dan miedo. Pero, ¿cuál es la verdad? Vamos a leer varias verdades de Dios en esta mañana y vamos a tomar fuerza, hermano, en fe. Vamos a seguir leyendo ahora. Otra cosita es la siguiente. La palabra realidad, para volver a la lectura, realidad, existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Y la más peligrosa de todas. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición de lo fantástico o ilusorio, o mi mamá decía, no creas en pajarito preñado. ¿Sí? O sea que hay que ser pragmático para ver la realidad, para ver la verdad, hay que ser práctico. ¿Verdad, Rebeca? O sea, yo soy muy pragmático, yo soy muy práctico. Esto es así, sí, eso es así, muy bien. Pero el reino de los cielos es más que comida y vestido y costumbres y lo práctico. Es una cuestión de fe. Entonces, este tema de la realidad, donde la gente incluso, bueno, hermano, yo no puedo ignorar esta verdad. No, eso no es una verdad, eso es una circunstancia, eso es un hecho circunstancial. Lo que tú estás viviendo, lo que estamos padeciendo, que es indudable, que no podemos decir que no existe, sí, está allí. Preocupa, sí, presiona, sí, pero eso es un hecho circunstancial, no es la verdad de Dios. Entonces, no podemos estar pensando en cosas ilusorias. Efectivamente, el concepto de realidad dice que es lo práctico, lo que tiene un valor sustancial, en contraposición con lo ilusorio. Pero hermano, ¿qué es la fe? Es lo que se ve, es lo que se puede medir de manera práctica, es lo que usted está viendo, ¿verdad que sí? No, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Porque si se ve ya no hay para qué esperarlo, ya no hay que tener fe, ¿verdad? Entonces lo que no se ve. Dice el diccionario de la Real Academia que la fe es el conjunto de costumbres de los religiosos.
Por eso muchas veces preguntan, ¿cuál es tu fe? Ah, bueno, yo soy esto. ¿Cuál es tu fe? Yo soy aquello. Ese es el concepto académico. Pero el que más me gusta a mí es el que dice en Hebreo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una cuestión que nos desafía, hermano, incluso a nuestro intelecto. La fe desafía el intelecto porque el intelecto lo lleva a usted a sacar cuentas normales, a ver lo que está ocurriendo y a proyectarse en el tiempo de manera muy responsable, especialmente si es un padre o si es una persona que trabaja en un sitio de responsabilidad. Pero la fe nos lleva a desafiar, hermano, estos paradigmas. Ahora sí retornamos a la lectura. Seguimos leyendo en otro salmo porque estamos salmodiando. Dice el Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. Los ojos de Jehová y los oídos atentos a los justos y a su clamor. Dice el 36. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Otro concepto práctico y real para los cristianos evangélicos en este día. Que todo te va a ir bien, que todo es maravilla. Hermano, no, eso es mentira. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en otra ocasión dijo, bueno, si de mí dicen que estoy endemoniado y que soy samaritano, ¿qué no van a decir de ustedes? O sea que no podemos esperar que el mundo en su código y en su forma nos acepte con los brazos abiertos. Hermano, muy difícil. Habrá gente que Dios dé una impartición especial para que esto ocurra, pero no va a ser lo normal. Al mundo le incomoda su forma y mi manera. ¿Por qué? Porque no corremos en su mismo camino de desviación, de depravación. El mundo no entiende, varón de Dios, tú que eres bien simpático, bien buen mozo, cómo tú no le montas los cuernos a tu esposa si tienes cómo hacerlo. ¿No? Ellos no entienden que entonces tú eres un tipo raro, un tipo sometido, un tipo extraño, y no te acepta y te rechaza y cada vez que puede te critica. Tú, mujer de Dios, que eres una mujer hacendosa, oficiosa de tu casa, haciendo todas las cosas, las mujeres no entienden porque tú no le montas los cuernitos a tu esposo y sales a hacer travesura. Ellos no entienden porque su código es diferente al nuestro. Entonces, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar. Jesús confió al mundo y nos dio la capacidad para ser nosotros más que vencedores. Entonces, en este mundo estamos como peregrinos, duramos un poco de tiempo y luego somos llevados al sitio de gozo eterno. Sigue diciendo, el 18 del 34, del Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y es que tienen que ser muchas las aflicciones. Una persona que lee en la palabra de Dios que hay que sujetarse, que hay que ser obediente a las autoridades, que hay que honrar al padre, que hay que honrar a la madre, que hay que honrar a Dios con los bienes, que tiene todo este código de moral bien afianzado en sí. Y entonces va y sale de la puerta de la casa para afuera y ve un mundo que se mueve completamente al contrario que estos valores. Tiene que sentirse mal, tiene que estar acongojado, tiene que sentirse triste. Pero si yo lo puedo entender, ¿por qué esta gente no lo entiende? ¿Por qué no lo comparten? ¿Por qué es tan difícil que yo me monte en un autobús y yo no escuche una alabanza, sino estas cosas tan terribles que estamos escuchando en estos días? Y tiene que sentirse afligida la persona. Por eso dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Otro salmo maravilloso. El Salmo 27, 1 dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Sigue diciendo el 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré
alabanzas a Jehová. Esto es un tema bien neurálgico. Hermano, en la crisis, ¿y quién escribió los salmos? David, la mayoría de ellos, si no todos, los escribió David. ¿Y quién fue David? David fue un joven pastor de ovejas que Dios lo llevó a la palestra pública a través de una batalla con un gigante que tenía toda la de ganar y David lo derrotó en el poder del Espíritu Santo. David se convirtió luego en el rey. Luego, con esa promesa de ser rey, tuvo que salir huyendo. Y estando huyendo con ejércitos que lo perseguían, que lo asediaban, David supo comprender que Dios era el que lo sostenía. Y él dice aquí que él es el que levanta su cabeza, que lo pondrá en alto alrededor de los que buscan su vida. Y Dios lo hará más que vencedor en todas las cosas. Ese Dios de David es el Dios suyo y es el Dios mío. En la década de los 80, de los 70, pero en esta década también, esta que está terminando ahorita, también. Debemos afianzarnos, debemos creer esto con toda nuestra alma. Vamos a terminar de leer algunos versículos del Salmo 27. Vamos a leer de 10 en adelante. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esto tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la lealtad, con la fidelidad de Dios. Dice el 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa la tierra de los vivientes? Aquí y ahora. ¿Qué significa la tierra de los vivientes? Mientras me dé sol en los ojos. ¿Qué significa la tierra de los vivientes? Mientras yo esté respirando, no cuando esté en el cielo. Es aquí, en este momento, en esta circunstancia. Hubiera yo desmayado, decía el salmista, si no tuviera certeza de que voy a ver la bondad, la gloria, la manifestación de Dios en la tierra de los vivientes. Sí, Dios dará en el juicio eterno el pago merecido a cada quien, efectivamente. Pero aquí, en esta tierra, Dios también va a obrar y se va a hacer sentir. Y va a honrar a lo que tenga que honrar y va a cortar a lo que tenga que cortar. ¿Cuánto se goza con esto? Dice el 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntate en tu corazón, sí, espera a Jehová, espera. Dice el diccionario de esta palabra espera o esperar, tener esperanza de conseguir lo que se desea, creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. Permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguien o donde se presume que ha de ocurrir algo. No comenzar a actuar hasta que suceda algo. Dicho de una cosa, ser inminente o inmediata. Y de esto se trata, esperar en las promesas de Dios, de tener convicción de que ocurrirá. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. El tema que hablábamos al inicio de la fe puesta en acción en cuanto a los hechos y la verdad verdadera de Dios, me gusta el ejemplo que daba Jesús de la fe. ¿Qué decía Jesús de la fe? Por ejemplo, en Mateo 13:31 dice así, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Si usted pregunta, ¿qué es esto? Usted dirá, una semilla, un grano de mostaza. Eso es un hecho. Pero fíjense, el reino de Dios es semejante a ese grano que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces Jesús comparaba la fe como una semilla que no se queda en esa circunstancia, sino que crece, que se nutre y que luego es capaz de dar fruto. También en Mateo 17, de 15 en adelante, se presentó una circunstancia donde había un hombre que tenía problemas de demonio y el padre lo lleva donde los discípulos no pudieron sacar el demonio y dice el 18 de Mateo 17, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano en aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo
que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. El tema de la fe, amados hermanos, Jesús lo supo proyectar, supo dar la enseñanza de que la fe era como un grano de mostaza, que así como inicia de una manera pequeña, así inician muchas de las grandes cosas de Dios, como algo pequeño, como algo diminuto, como algo insignificante, pero que con las condiciones adecuadas, con los nutrientes apropiados, con la luz, con el sol, es capaz de llegar a ser un árbol frondoso, un árbol que dé fruto y dé abrigo incluso a las aves. Pero no nos confundamos. No es que tengamos la fe del tamaño de una semilla. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que esa semilla es capaz de crecer si se nutre adecuadamente. Las convicciones que usted y yo tenemos de Dios tenemos que nutrirlas. Pero ¿cómo lo vamos a nutrir? Viendo novelas, viendo noticias que hablan de puro desastre, conversando puras cosas ociosas, o nutriéndonos de la palabra de Dios, o nutriéndonos de adoración y alabanza, o adorando nosotros y bendiciendo el nombre de Dios en todo tiempo y en todas circunstancias. ¿Cómo cree usted que se estimula a ese crecimiento de la fe? No me responda, pero reflexionemos sobre esto. Estamos en tiempos donde la fe está siendo tratada y seguirá siendo tratada. Dice Primera de Pedro 1, del 3 en adelante, de la manera siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, en el 2020, con la cuarentena, con el COVID, con la economía echada a perder, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Hermano, la palabra de Dios es clara, nos advierte de las cosas que van a circundar o que van a rodear la vida del creyente. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Sigue diciendo el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, es que tiene que ser sometida a fe la prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, hablando del oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? Que es la salvación de vuestras almas. Entonces, amados, la fe va a ser probada. Nosotros hemos creído en Jesucristo, el cual no vemos. Entonces esto no es como la realidad, porque la realidad es un hecho tangible, no aquello ilusorio. Y si se quiere, esto hasta cierto punto es como ilusorio, es como raro, es como extraño, es como que está lejos. Sí, hermano, pero así son las cosas de Dios. Tenemos que creerle a Dios para ver sus manifestaciones, no como Santo Tomás hasta que no lo vea y le meta la mano en la llaga que voy a creer. No, no, no. Tenemos que creer para poder ver las manifestaciones de Dios, que gracias a su misericordia, gracias a su bondad, a su amor, me gusta mucho el concepto que Dios da de sí mismo. No lo noté. Pero cuando Dios se revela a Moisés, que Moisés se oculta en la peña, él proclama Jehová, Jehová, Dios fuerte y poderoso. Sigue diciendo que guarda la misericordia a los que le temen y que visita la maldad de los inicuos hasta la tercera y cuarta de generación y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios proclama de sí que es clemente y misericordioso, lento para la ira y es grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, es un Dios que está presto para ayudarnos, que se conduele, porque vimos que la palabra misericordia era un atributo de Dios de perdonar los pecados de su creación. Usted y yo pecamos de muchas maneras, hermano. No estamos exentos del pecado. Recordemos cuando iban a apedrear a la mujer pecaminosa, que Jesús le dijo, que esté libre de pecados, tire la primera piedra, y todos se fueron retirando del mayor al menor, porque todos pecamos, pero Dios está ahí en su fidelidad para restaurarnos cada día. Hablando del tema de la fe, ¿cuántos minutos llevamos? 35. Vamos a tratar de hacer un resumen en 10 minutos. Un resumen, no, una extrapolación con un personaje de la Biblia.
hablando del tema de la fe, conseguimos nosotros en el Antiguo Testamento al profeta Elías, un hombre, un varón de Dios. Un varón de Dios cuya fe fue probada. Un varón de Dios que supo caminar bajo la misericordia y la protección de Dios. Nosotros vemos a un Elías en Primera de Reyes 17, cuando hace aparición, que da una noticia terrible. Advierte que iba a venir un tiempo extremadamente largo de sequía donde no iba a haber lluvia. Y recibe de parte de Dios una orden. Le dice Dios, vete a cierto sitio que tengo preparado, donde de un arroyo beberás agua, y he dispuesto que cuervos te lleven carne y pan. Voy a hacer un chiste rapidito. Hermano, Elías lo mandaron a un spa, con ese calorcito tibio del desierto. Me imagino yo que se ponía tibia el agua, buscaba donde corría, se metía ahí como que si fuera un jacuzzi. Si quería agua, buscaba la parte que tenía sombra y bebía. Y cuando el estómago empezaba a sentir hambre, venían los mesoneros, hermano, los cuervos vestidos de negrito, a traerle su alimento, hermano, su carne, su pan. Mire, qué maravillosa situación se encontraba Elías. Pero ¿saben algo? Esto era un hecho. No era lo que Dios quería, pero en este momento era la circunstancia para salirle al paso. Y es un hecho, si se quiere, que Elías fue en este momento, hermano, sacudido. Porque sabemos que cuando Dios estipula las aves, ¿cuál es el nombre? El nombre para las cosas no puras. Las aves impuras, por decirlo de alguna manera, inmundas es la palabra que estaba buscando. Y las aves que sí se podían ser de alimento. Los cuervos estaban metidas en ese saco de aves inmundas. Y Dios había tomado de estas aves inmundas, que eran parte de su creación, para llevarle alimento a Elías. Y todo lo que un animal inmundo tocare se hacía inmundo. Sin embargo, ese era un hecho, pero Elías recibió la orden de recibir el alimento de los cuervos. Y él lo hizo con toda obediencia a Dios. Hermanos, ¿saben algo? En este periodo de cuarentena, de crisis, démosle gracias a Dios por los cuervos. Démosle gracias a Dios por el arroyo que no se ha secado, al que no se le ha secado. Pero cuando se seque, Dios tiene la provisión. Estando Elías en esto, donde se sentía gozoso, regocijado, yo di una palabra de parte de Dios que iba a dejar de llover y no viene lluvia. Dios me está cuidando, Dios está cumpliendo su palabra, me trajo hasta acá. Y estando en eso, se le seca el arroyo y los cuervos no vinieron más. Amén o ayayay. ¿Se parece algo? Y entonces Dios se le revela. Y le dice, mira Elías, cambiaron las circunstancias, cambiaron las formas, cambiaron los momentos. Vete a cierto sitio que yo he preparado, si no recuerdo mal el orden de los hechos, donde está una mujer que te va a alimentar allá en Sarepta. Y parte Elías a Sarepta. Y cuando llega, ve a una mujer humilde que está recogiendo unos leños y le dice, mujer, estoy muy sediento, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo no? Y él aprovecha y le dice, mujer, no solamente me dé de beber, tráeme una tortica de pan. Y la mujer le dice, Señor, ¿tú ves estas maderitas que yo llevo acá? La llevo para la casa, porque tengo en una tinajita un poquito de aceite y en otro envasecito un poquito de harina. Y iba a hacer las últimas 2 torticas de masa para que mi hijo y yo la comamos y nos muramos de hambre. Y entonces Elías le dice, sí, pero Dios me ha dicho lo siguiente, ese es un hecho, ¿sabes? Eso no es mentira, mujer, ese es un hecho. Tú vas a tu casa y abre la alacena y vas a ver la tinajita con el poquito de aceite y el otro recipiente con el puñado de harina. Eso es un hecho, pero Dios dice esta verdad. Si tú crees a Dios y me sirves a mí, que soy el enviado en este momento, no va a escasear la harina, ni va a escasear el aceite hasta que Dios mande la lluvia. Así que anda y haz como ha dicho, pero primero prepárame a mí. Y esta mujer recibió un desafío de fe, hermano. Bueno, ¿qué hubiera pensado usted, hermano? Se le cae por allá por su casa. Y a usted le queda el último poquito de lenteja de la bolsa y el último poquito de arroz. Y le dice, mira, sí, pero primero dame a mí. Gloria al Señor, hermano. Pero esta mujer fue obediente, ¿sabe? Porque esta mujer creía en Dios. Y hizo como Elías le dijo y efectivamente alcanzó la comida por mucho tiempo hasta que vino el tiempo
donde Elías recibe nuevamente una orden. Mira, ya Elías estaba siendo procesado, amados hermanos. Elías era un hombre de Dios, no tengo ninguna duda, pero estaba siendo procesado. En el carácter de Elías habían cosas que Dios tenía que ir puliendo, que tenía que ir acomodando, que tenía que ir poniendo cada cosa en su sitio. Y luego Elías retorna y viene ya envalentonado, en confianza del Señor. El Señor me proveyó de los cuervos, del río, puso una mujer con un poquito de harina, vi el milagro de Dios. Dios está conmigo, decía Elías, y vengo a desafiar a todo este poco de demonios que hay aquí. Y hace una reunión y entonces viene aquella confrontación donde Elías se gana el renombre del profeta de fuego, donde los profetas de Baal empiezan a hacer miles de cosas llamando a sus demonios y nadie responde, y Dios le responde a Elías con fuego. Y luego Elías dice, llegó la hora. Bien valiente Elías, bien arrojado. Mire, a mí me provocaba estar en ese momento con Elías. Y dice, agárrenme a todos los profetas, llévenmelo para allá, vamos a degollarlo. Y ahí se acabó la idolatría en ese momento. ¡Qué valientes era Elías! Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y le llegó la noticia a Elías. Jezabel la reina ha dicho que así como le pasó a su profeta, te va a pasar a ti mañana. Y ustedes saben qué hizo Elías, arrancó a correr. Porque sabe cosa terrible, hermano, la mujer es una bendición, pero hermano, cuando la mujer es mala, eso es terrible. Terrible, terrible, terrible. Y Elías dijo, me salvé de la confrontación con los falsos profetas estos. Me salvé de la sequía, me salvé del hambre, pero de esta mujer yo creo que no me salvo. Y arrancó a correr Elías, hermano. Y se va Elías despavorido de la presencia de Jezabel. Y Dios va al encuentro. Elías estaba siendo procesado como usted y yo. Diga amén o ay, pero diga algo. Y estaba en ese proceso y Dios le manda, mira, ¿qué pasa, Elías, hijo mío? ¿Qué te pasa? Y se le manda a Elías. Elías, fíjese, habían sido alimentados. Dios es especial, hermano. Dios tiene toda una palestra de opciones. Primero le mandó los mesoneros vestiditos de negro, los cuervos. Después le mandó una mujer viuda con escasez, pues a pan y agua todos los días. Y ahora Dios manda un ángel, un chef, hermano, un ángel que es un chef. Porque ahí dice que el ángel le dio una exquisitez ahí preparada, una torta horneada, una cosa especial, hermano, una cosa, eso sí era divino porque era creación de Dios. Yo no me quiero imaginar que sabía aquello, pero sabía gloria. Y le dice, come porque largo camino te resta. Y él come. Y yo me imagino que comió tanto y quedó tan satisfecho con esa barriguita así bien llena que se volvió a quedar dormido. Y se repite esto la segunda vez. Mira, come, que siga largo camino. Y come y se fortalece. E inicia una caminata, si no recuerdo mal, de 40 días, perdón. Y llega a Horeb. Y en el monte Horeb, donde Dios se reveló por primera vez a su pueblo, consigue una hendidura, una cueva. Y se mete allí Elías, que está siendo procesado por Dios. Y Elías, que era un hombre que buscaba a Dios, que sabía cómo Dios se manifestaba, hay un estruendo, rayos, centellas, y él dice, sí, Dios está haciendo algo por ahí, qué sabroso, Dios mueve los elementos. Y luego vino un viento, una bullaranga, una cosa que se llevaba los techos y la cuestión, y Elías dice, gloria a Dios, ese es Dios actuando. Pero de repente Elías siente un silbido apacible y seguramente una presencia de gloria, que entonces cerró sus ojos, se tapó la cara y dijo, Señor, Señor, ¿eres tú que quieres? Y entonces Dios se le revela. Y Dios, hermano, vamos a parafrasear, yo quiero especular un poquito aquí, esto no está en la Biblia, pero yo quiero especular, permítanme. Entonces dice, Elías, tú has pasado por ciertos hechos en tu vida. Ciertamente te alimenté con cuervos. Ciertamente estuviste en el arroyo, estuviste en ese spa bien cómodo. Ciertamente viste la escasez de cerca y la necesidad de una mujer viuda. Te alimenté ahora con lo mejor que se me pudo ocurrir a través de este ángel. Pero Elías, vamos a conversar tú y yo que llegó el momento de que sea revelado el propósito para el cual tú fuiste enviado a esta tierra. Elías dice, mira Señor, yo tengo celo por ti, yo te amo, yo quiero que todos sean obedientes a ti, pero mira, yo nada más quedo y esta mujer endemoniada me está buscando para matarme. ¿Qué hago, Señor? Y Dios le dice, mira, yo he reservado 7,000 hombres que ni han doblado su rodilla ante Baal, ni le han besado la mano. 7,000 fieles a mí. Tú no eres el único, pero te digo más. La verdad para tu ministerio, Elías, es esta. La verdad para tu ministerio no era que resucitaras el hijo muerto de la viuda, aunque lo hiciste, eso fue un hecho que te acompañó, eso fue una señal que yo permití. La verdad para tu vida no era que descendiera fuego allá en el altar, pero eso fue un hecho que yo permití para que se manifestara, que yo estaba contigo. La verdad para tu vida no era ni siquiera
que mataras a los 400 y a los 400 profetas de Baal. No, no, eso fue, te acompañé en ese caminar. Pero la verdad para tu vida, Elías, yo te he escogido para que tú me hagas esta tareita. Tú vas a ungir a Hazael por rey de Siria y ungirás a Jehú como rey de Israel. Y te digo más, Elías, porque no he terminado contigo. Lo que tú tienes es tan grande, tan especial, que no lo vas a poder hacer solo. Vas a ungir a Eliseo como tu sucesor, porque tu ministerio no termina contigo. Aun cuando te vayas, sigue tu ministerio. Y Dios le revela la verdad de lo que quería para él, y Elías inicia su ministerio. Y es maravilloso la historia de Elías, el desarrollo final de todo su ministerio. Sin embargo, lo que quiero decir con esto, lo que quiero concretar ya, es que Elías fue procesado. Elías pasó por circunstancias como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, lloró, deseó la muerte, le huía a Jezabel, después antes lo veíamos matando a 400 falsos profetas de idolatría, lo veíamos alimentado por cuervos, en tantas cosas vimos a Elías, pero finalmente Dios le revela su ministerio, para qué lo había llamado. Y él ejecuta parte de la tarea, luego sigue Eliseo. Pero Elías se fortaleció, hermano, creyendo a la palabra de Dios. Y a pesar de que Elías de primera mano conocía las revelaciones de Dios, él tuvo temor como usted y yo puede tener. Y se desanimó. Elías deseó la muerte. Ese hombre que inspira, que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se dice el profeta de fuego, ese hombre deseó morirse, huyendo de Jezabel. No desee la muerte, hermano. Dios me lo bendiga y le dé fortaleza en el Señor para seguir adelante. Quiero terminar como comencé, salmodiando. Vamos a buscar algunos salmos. Creo que el Salmo 42 es el más apropiado. Si solo ese terminamos y Dios hace lo que quiere hacer, finalizamos por este día. El Salmo 42 dice así, maravilloso salmo. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios, Venezuela? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios con expectativa, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es nuestro Dios, hermano. Y el alma ciertamente se compunge a veces. Nuestra alma a veces se revela contra nosotros, se revela contra lo que conocemos de Dios. Trata de desanimarnos, pero ordenémosle al alma. No te abatas, cobra ánimo. Dios ha estado con nosotros y seguirá. Esta leve tribulación no es comparable con el peso de gloria que viene. Tenemos que aferrarnos, hermano. Yo no estoy hablando por hablar bonito, porque ustedes saben que a mí no me gusta hablar bonito, ¿verdad, hermano? Ustedes me conocen todos. Estoy hablando de esto porque tengo plena certeza de lo que estoy diciendo. Dios está con nosotros. Dios nos ha estado procesando. El producto final está por salir. Como cuando se mete una torta o un pan en el horno.
Primero es necesario amasarlo, darle golpe, echarle los ingredientes, darle vuelta, que todo quede homogéneo y luego se mete en ese horno y el calor hace el producto final. Pues estamos en el calor, hermano, del horno. Ya estamos por salir. Ya he consumado el tiempo más que suficiente para la predicación. Dios mediante, el próximo domingo nos veremos, nos abrazaremos, nos gozaremos en el Señor. No, nada de codito, nada de eso, nos abrazaremos en el Señor, hermano. Sin embargo, los que me ayudaron a bajar todo el sonido saben que hay que hacer un trabajo previo. Yo voy a estar consultando quiénes me van a ayudar probablemente. Yo después le diré los días. Vamos a hacer una oración para finalizar este servicio. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Te bendecimos, te honramos. Te damos gracias, Señor, porque tú envías de día tu misericordia. Y durante la noche, cuando hacemos análisis de lo que ha pasado, podemos cantar, adorarte, bendecirte, Padre, y seguir confiando en ti. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando a favor de los justos, Padre, que tú sigas ministrando a nuestras vidas, que tú nos sigas llevando por la mano, Padre, por el camino que debemos andar. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Ordena, Señor, nuestro caminar, nuestro pensamiento, que podamos honrarte, bendecirte y que podamos recibir de ti el mandato para ser obedientes. En el nombre de Jesús te honramos, te damos toda gloria, toda oración, toda alabanza, por ahora y por siempre. Amén. Dios me lo bendiga grandemente a todos, hermano. Será hasta el domingo que nos veamos cara a cara.